Pablo realizó reuniones evangelizadoras durante 3 semanas, pero originó la oposición de los líderes locales y de un grupo de revoltosos. El consejo de la ciudad finalmente expulsó a Pablo y le impidió el regreso. Esta lección cubre las consecuencias del intento de Pablo de evangelizar a Tesalónica. El deseo era llegar con el mensaje del evangelio donde estaban las personas que él quería y apreciaba. Se concentra no en los problemas del apóstol Pablo, ni en los obstáculos o la oposición, sino que se concentra en las relaciones que él tenía con la gente de Tesalónica. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy agradecidos de la preferencia que usted ha tenido de estudiar con nosotros los mensajes bíblicos. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses en esta temporada, primera y segunda de Tesalonicenses, escrito del apóstol Pablo. Y quien nos acompaña para desarrollar estos temas, especialmente el tema de hoy, el pastor Edgar Bosicio, quien es director nacional de todo Chile para la Red Nuevo Tiempo, radio y televisión. Bienvenido, Edgar, gracias por estar con nosotros nuevamente. A tu casa has llegado. Gracias, José, un gusto saludarte, saludar a nuestros queridos televidentes, seguidores de este hermoso programa, y un gusto poderte cooperar y poder conversar de este tema tan interesante, cómo van a ser las relaciones. Las relaciones humanas sin duda formaron parte de la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a ver una nota introductoria, ponga mucha atención en lo que vamos a ver ahora. El factor tiempo para los seres humanos se ha transformado en un enemigo acérrimo. Las telecomunicaciones, los servicios de cualquier tipo y también la productividad en el trabajo son algunos ejemplos de sociedades que negocian constantemente con el tiempo. Mientras más rápido sea un proceso o tenga mayor instantaneidad, ciertamente se le calificará de mejor manera. En la actualidad, el solo hecho de presionar un botón puede producir consecuencias de diferente tipo en cualquier parte del mundo. Una de las últimas tecnologías desarrolladas en nuestro planeta es la tecnología Touch. En términos simples, se trata de entregar órdenes a una computadora solo tocando con los dedos la pantalla, por ejemplo, de un celular, un televisor o un iPad, entre tantos otros sofisticados aparatos. Hoy, gracias a la instantaneidad de las comunicaciones, podemos saber lo que está ocurriendo en cualquier país o en cualquier pueblo de nuestro planeta. Los portales noticiosos publican incluso con detalladas fotografías toda clase de acontecimientos. Además, todo individuo que posea una cuenta en las redes sociales como Facebook o Twitter puede comentar las noticias, intercambiar opiniones e incluso puede increpar a alguien con quien no esté de acuerdo. Nuestros tiempos ya no guardan relación y ni siquiera resisten comparación con las antiguas modalidades de comunicaciones. Aquellas que popularizaron, por ejemplo, los panfletos religiosos en la Edad Media o los escritos en jeroglíficos, los cuales de alguna manera tenían el propósito de entregar información, quizás no instantánea, pero sí a las generaciones posteriores. Hoy entonces debemos sentirnos bendecidos por la ciencia, que ha colaborado con la humanidad en muchos sentidos, como es el caso de las comunicaciones. Pero también debemos ser responsables con la ciencia y darle un uso adecuado para que no genere perjuicios, por ejemplo, como podría ocurrir en las mismas comunicaciones si son utilizadas con finalidades maliciosas. Qué interesante, Edgar, sin duda lo que presentaba la nota, porque me imaginaba qué hubiese pasado o cómo se hubiese escrito la Biblia en nuestros tiempos.
o las relaciones que hubiese mantenido de comunicación el apóstol Pablo con las iglesias que él había plantado, inaugurado. Me imagino que habría sido un poco diferente. Bueno, indudablemente. Lo más probable es que Pablo hubiera estado aquí en el centro de comunicaciones y aquí hubiera grabado sus cartas a las iglesias y en este momento estarían pasando por videoconferencia, ¿no es cierto?, lo que Pablo estaría diciendo. Claro, la distancia, las incomodidades incluso de que lo habían expulsado, hoy día no serían tan difíciles poder sortearlas porque podrían llegar a través de internet, a través de un correo electrónico, teléfono. Yo me imagino que Pablo, por supuesto, tendría un Twitter, por ejemplo, y ahí estaría entregando sus consejos a los feligreses. Pero yo quería destacar también un aspecto. El video hace énfasis en las comunicaciones y yo quisiera decir que es parte del tema de la lección. Lamentablemente, instantaneidad de las comunicaciones ha echado a perder las relaciones entre las personas. Cada día tenemos menos tiempo para conversar. Cada día nos vemos menos, tal vez nos relacionamos más, pero nos vemos menos. Cada vez nos sentamos menos a conversar, a charlar, a servirnos algo como amigos, porque el tiempo es tan apremiante que no nos deja tiempo para las relaciones. Ya incluso en las casas, antes era costumbre o al almuerzo o en la noche sentarse todos a comer. Hoy día cada uno agarra algo, se va a su pieza porque tiene el computador, claro, porque tiene la televisión, tiene todo, y ahí se queda. Y cada día sabemos menos qué nos está pasando entre nosotros. Cada vez son menos las relaciones personales. Es una realidad que seguramente muchos de nuestros amigos están viviendo en sus casas. Por ahí había estas gráficas de humor en un diario donde aparecía la madre con el padre y pregúntale cómo está el hijo. Ah, ok, y ella le escribía al correo. ¿Y cómo le fue en el colegio? Y la mamá le preguntaba por medio de una mensajería de texto, sí, por el computador o un correo, no sé qué es lo que estaba haciendo ahí, qué es lo que estaba haciendo. O cómo le estaba yendo, las notas, los promedios, información, ¿no? Y después dice, pero dile ahora que baje a comer porque ya está lista la cena. Entonces, estaban comunicándose por... Bueno, es humor, pero pasa. Yo días atrás estaba en casa, estábamos todos, y cada uno con su computador. Entonces estaba mi hija y apareció en mi Face que estaba ahí ella presente. Entonces yo le escribo, le digo, yo la estaba viendo. Digo, hola, ¿cómo estás? Y ella me mira y se ríe, ¿no es cierto? Una broma, pero casi eso está pasando hoy día. Casi no nos miramos a la cara para hablarnos. Estamos muy cercanos. Mi hija está en clase y ella me está mandando un mensaje y yo sé qué es lo que está pasando. La nota, recibe una nota y a los segundos yo la sé. Estamos interrelacionados muy cerca, pero lo apremiante del tiempo, no dedicamos tiempo a veces a salir a caminar, conversar, reír. Bueno, y el apóstol Pablo decía el deseo de él de estar más allá de poder saber simplemente lo que le estaba sucediendo, de hecho para eso mandó a Timoteo, sino que él quería estar presente. Pareciera que eso le daba más fuerza a las relaciones, ¿no? Exacto, como llamamos hoy día el tema de la piel, es muy importante. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta oración, vamos a orar por muchos de ustedes también que tienen alguna necesidad, algún problema, pero especialmente para que Dios nos bendiga y nos ayude a entender el programa de hoy. Así que Edgar, por favor, dirígenos en oración. Amado Padre, gracias te damos por tu amor y bendiciones. Gracias porque nos permite en esta hora con Pastor Ramírez poder tener este tema tan importante que está en la carta de los Tesalonicenses. Te pido que tú nos bendigas, nos acompañes, pero en forma señalada. Te quiero pedir por aquellos miles de televidentes que nos están viendo en esta hora, allí en su hogar, en su oficina, en diferentes lugares a través de la televisión, tú les puedas bendecir. Y lo que conversemos aquí sea de utilidad para sus vidas, pueda transformar sus vidas y ellos puedan abrir su corazón a tu espíritu. Acompáñanos y guíanos, lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Comencemos hablando un poquito de qué es lo que sucedió en Tesalónica. ¿Por qué enfrentó oposición el apóstol Pablo allí? Primero, ¿no es cierto?, como estamos viendo todo este trimestre, esta temporada, el tema de lo que le escribe Pablo a Tesalónica, y ustedes ya lo vimos en el primer capítulo, se hace un contexto de por qué Pablo llega a Tesalónica, cuál es la intención. Las cartas de Pablo a diferentes iglesias
tienen un contexto. Claro. Y en algunas da más énfasis en un tema, en otras da énfasis en otro tema, que tiene que ver con la contextualidad de lo que estaba sucediendo en ese lugar y con ese grupo de personas. Pablo tiene una corta estadía en Tesalónica y aparentemente su única ida a Tesalónica, por lo menos hasta lo que dicen sus cartas. Y esas 3 semanas que él pasa ahí son muy significativas, no solo para él, sino también para las personas que están ahí, que pudieron estar con Pablo. Pero para él fue muy poco. ¿Por qué? Porque Pablo se preocupaba mucho de transmitir a través de esa estadía en diferentes lugares la doctrina, el sentimiento de lo que Dios quería con sus hijos. Y yo te quiero invitar para conocer un poquito el contexto de lo que está sucediendo también a nuestros amigos, a que leamos en Hechos, el capítulo 17. Ahora, es interesante, y permanentemente vamos a ir al libro de Hechos nosotros en alguna instancia a estudiar cuando uno estudia las diferentes cartas de Pablo, están muy relacionadas con Hechos, porque Hechos menciona mucho a Pablo en sus viajes, y a Silas y a Timoteo, que están vinculados con Pablo. Entonces permanentemente vamos al libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos da un poquito el contexto de lo que Pablo está escribiendo en la carta, las circunstancias se vivían en aquel momento y que dan pie a algunas nos ayudan a entender las cartas las cartas de Pablo. Por eso vamos a relacionar mucho, vamos a estar entre Hechos y Tesalonicenses durante el día de hoy y también cada una de los programas que tengamos. En Hechos 17, 5 al 9 me gustaría que leyéramos. Si ahí en casa nos pueden seguir, si ustedes gustan, busquen el libro de los Hechos, el capítulo 17 y verso 5 en adelante dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es interesante aquí cómo actúa la gente. Pablo va, y en los versículos primeros él explica que va a predica. Primero, como él lo hacía en cada lugar, iba a las sinagogas. No hay que olvidar que la iglesia cristiana se funda en el judaísmo. Nosotros, los cristianos, venimos del judaísmo. A veces queremos separarnos del judaísmo, menospreciamos un poco el judaísmo porque no aceptaron a Cristo como Mesías, etc. Pero no hay que olvidar que toda la enseñanza del Antiguo Testamento viene justamente del judaísmo. Cristo era un judío. Se funda el cristianismo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista humano. Ahora, Edgar, quizá una consulta para aclararle a nuestros amigos ahí. El apóstol Pablo mostraba y claramente el énfasis de su mensaje tenía que ver con el Mesías, ¿no? Sí. Con la predicación de Jesucristo y poner a Jesucristo como Rey y Señor. Pero sin duda quizás eso traía ciertas dificultades para aquellos que no eran ni cristianos, que eran judíos simplemente, donde se les ponía un Mesías que a lo mejor no era el que ellos habían esperado, y por otra parte aquellos que eran gentiles, que no eran judíos, que tenían otras culturas, entendían que a lo mejor venía otro rey. Tanto así que los líderes en aquel entonces pusieron algún grado de preocupación de que se estaba declarando otro rey que era distinto al que tenían ellos, incluso distinto a César. Sí, lo que pasa, a ver, aquí hay dos cosas que hay que entender. Primero, como Cristo en su mensaje hace énfasis a este reino que no es de este mundo, y a mi reino que viene, que se acerca, y el reino de Dios, etc. Para los paganos especialmente, los romanos, los griegos, que no eran judíos y no estaban siendo cristianos, digámoslo así, ellos entendían no entendían el tema mesiánico, no entendían de un Mesías espiritual, ellos entendían que esta gente estaba hablando de un distinto rey. De un nuevo rey. De un nuevo rey. Por lo tanto, aquí se mezcla el tema, digámoslo así, político, ¿no es cierto? Y los detractores del cristianismo
quieren hacer aparecer ante las autoridades romanas, incluso cuando vamos a ver en el texto cuando Pablo pasa a Berea, allí llega que dicen estos mismos que fueron expulsados de Roma. ¿Por qué los expulsan a los judíos y a los cristianos de Roma? Porque hablan de este rey. Entonces el emperador se siente amenazado y los expulsa, porque piensa que está hablando de un rey terrenal. Y esa es una complicación siempre que se presenta en el Evangelio. Cristo habló mucho de este reino que no era de este mundo y les costó a los discípulos, para empezar, y al resto de sus creyentes, aceptar de que el reino no era un reino terrenal. Bueno, y de hecho una de las razones por las que fue crucificado Jesucristo, lo ponen ahí, el rey de los judíos. Exacto. ¿Cierto? Pensando que era un caudillo político. Entonces, pero aquí, en el texto, ahí ten cuidado, aquí utilizan esa excusa política para enlodar al cristianismo. Los judíos tenían muy claro el tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te decía, Pablo va primero a los judíos, a la sinagoga, y ahí discute con ellos y le muestra a través de las escrituras del Antiguo Testamento, que son las escrituras judías, le muestra que Cristo es el Mesías. Y luego toma a otros griegos, a otras personas que empiezan a hacer esta comunidad de cristianos en Tesalónica. Entonces, ¿qué hacen los judíos que no están de acuerdo? Utilizando esta antimaña política, entre comillas, que ellos sabían muy bien que no era así, le dicen a las autoridades, miren, ellos están hablando de un nuevo rey, de un nuevo poder político, hay que expulsarlos. Y adicionalmente a esto, no eran gente muy correcta, contratan a algunos hombres ociosos. Para que causen una especie de revuelta allí. Este tema es muy interesante porque siempre que está la predicación del Evangelio pareciera que enfrenta ciertas oposiciones. Bueno, el texto lo dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, el cristianismo siempre va a producir un trastorno. Y eso tienes que tenerlo claro tú. Tú cuando aceptas a Cristo, y estoy hablando no de aceptar una religión determinada, sino acepto a Cristo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, va a traer un trastorno en tu trabajo, en tu familia, en tu forma de vida, va a traer una dificultad. ¿Por qué? Porque se trastorna la vida con el mensaje cristiano. Ahora, ellos quieren hablar de un trastorno político. Tiene que enfrentar de alguna forma un cambio. Un cambio, por supuesto. Y eso trae una cierta oposición. Y Edgar, vamos a seguir analizando este tema porque está muy interesante. Vamos a ir a una pausa. No se aparte la compañía de Nuevo Tiempo. Ya volvemos con más lecciones de la Biblia. De regreso ya en tu programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso donde aprenderás mucho más acerca de la Biblia, más de las lecciones que estamos estudiando y también el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Tú te consideras una persona sociable? ¿Tienes buenas relaciones con los demás? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. Sí. ¿Sí? Sí, harto. Sí, a veces, ¿no? Ser sociables para poder comunicarse con las personas, ¿no? Si no, ¿cómo nos comunicaríamos? Para conocer gente, para relacionarse bien, para esas cosas. Para hacer más amistades. La U te ayuda harto con los mismos profes, ¿cachai? ¿No? Te salva harto. Para tener más amigos, más conocidos. Y no, ser una persona, como se dice, súper con la gente, ¿no? Para la salud, yo me siento súper bien. También para la salud mental. Para poder compartir con los demás, saber las cosas. Bueno, es una de las características de los seres humanos, somos seres sociales, ¿o no? ¿Y si no lo fuéramos? Bueno, sería una piedra. Agradecemos a nuestros amigos que nos ayudan ahí con el programa. Si no, seríamos una piedra, dice. Sí, interesante. Sí, digamos, sin vida. Lo que yo mencionaba hace un momento, hay gente que lamentablemente por esto la tecnología se enclaustra y cada vez nos relacionamos menos con nuestros vecinos, por ejemplo.
Yo vivo en un departamento y no conozco bien, estoy hace poco, no estoy hace mucho, pero me cuesta entrar en relación con mis vecinos y conocerlos. No conozco su nombre. En un caso sé que tienen unos hijos, pues los veo salir y entrar. Tiene un par de perros que ladran bastante. Al otro lado hay una abuelita. A este lado no sé quién está a mi lado, no me he topado nunca con ellos. ¿Por qué? Porque cada día somos, yo creo, menos sociables. Yo me considero una persona muy sociable, me gusta conversar, pero uno a veces va circunscribiéndose a su grupo y no se relaciona mucho con el resto. Y como cristianos deberíamos ser mucho más preocupados de las relaciones, como lo decía Pablo. Bueno, y hay trabajo o actividades que facilitan o perjudican una vida social. Me imagino a una persona que trabaja en un cubículo, solamente trabajando con un computador, que llega en la mañana, está hasta cierta hora, luego se va en el bus, escuchando alguna música o alguna radio, llega a su casa, se mete al computador y hasta el otro día. ¿Y con quién conversó? Hay muchos casos de estas personas que, leyendo un libro sobre una persona que había cometido un acto criminal en una universidad, vivía en medio de 26.000 estudiantes, sin embargo no tenía ninguna relación con otras personas. Bueno, hoy día yo creo que podríamos hablar de un ermitaño urbano. Siempre hablamos de los ermitaños que se van al campo, a la cordillera o a las cuevas y no tienen relación con la sociedad. Yo creo que hoy día, gracias a este mundo de las comunicaciones, hay muchos ermitaños urbanos que viven en medio de la ciudad, pero no se relacionan con la ciudad o con las personas. Y bueno, y el interés es que nosotros podamos mantener una buena relación con nuestros pares, con aquellos vecinos, con compañeros de trabajo, y quizás el apóstol Pablo, por eso el énfasis de poder saber de las personas, de querer estar con ellos, porque quería entablar una relación que en definitiva fuera sólida, no solamente que se maneje en base a la información. El otro día leía acerca de los niveles de la comunicación y comienza el nivel más básico que tiene que ver con la información. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué nota te sacaste en el colegio? Un 7. ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Todo se genera en torno a la información. Claro. Pero es el nivel más básico. Hay un nivel que van subiendo en términos de cómo yo me presento a la otra persona, cuáles son mis sueños, mis anhelos, lo que yo estoy sintiendo en ese momento, que son los niveles más profundos. Yo creo que hoy día muchos de nosotros nos relacionamos a nivel de información. Pero poco abrimos nuestro corazón. Quizás también con miedo a las personas que nos dañen o que sepan nuestros intereses, pero aún así entendemos que la relación hoy día tenemos que aplicar un esfuerzo para poder mantenerla y poder ser un poquito más profunda. Bueno, y como veíamos al principio, muchos de los problemas que tuvo Pablo, que tuvo que salir de Tesalónica y va hacia Berea, por ejemplo, se debía a este tiempo de relación. El Evangelio se da a través de las relaciones. En otras partes del Evangelio descubrimos a estos apóstoles que hacen carpa, como en el caso de Pablo, o hacen negocio, etcétera. Ellos siguen en una relación de vida y en esa relación de vida van predicando el Evangelio, y es lo que Dios espera de nosotros hoy día, que en el relacionamiento con las personas nosotros vamos transmitiendo el mensaje del Señor, vamos transmitiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que hacemos aquí también es eso, aunque sea a través de la pantalla. Yo no estoy viendo a quién me está viendo en la pantalla en este momento, pero tratamos de relacionarnos para transmitirle de alguna manera el mensaje que Dios tiene para ti. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque no queremos solamente transmitir información, sino que los deseos de Dios, ¿cierto? Y sus deseos también poder hacerlos llegar a Dios, relacionarnos con Él. Exacto. Hay un aspecto que está en el tema y que está muy vinculado a Tesalónica. Pablo, cuando es expulsado de Tesalónica, va a Berea. Sí. A predicar el Evangelio. Y hay un aspecto ahí que me llama mucho la atención y que me gustaría resaltarlo, José. Ya vamos a entrar un poquito más profundo en lo que Pablo piensa en las relaciones, pero tiene que ver también cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Y ahí en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 17, a partir del verso 10, dice, ¿no es cierto? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Te fijas en lo que yo te mencionaba? Pablo siempre llegaba primero a la sinagoga porque tenía un vínculo, él era judío. Ahora tenía un nuevo mensaje que la base estaba en los judíos. Y dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay un espíritu distinto, obviamente, en absolutamente. Seguramente tiene que ver con el contexto histórico, con la forma de ver la vida, más pausada, más reflexiva, que los de Tesalónica. Pero yo lo que quiero hacer aquí énfasis un poquito es cómo nos relacionamos con la Escritura. Hoy día hay mucho, las epístolas a los tesalonicenses, lo trata más adelante, con las señales de los tiempos finales. Hay mucha gente que viene con muchas ideas, y mucha gente basada en la Biblia. No, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo sigo la Biblia. Pero no podemos llegar y creer, ni tampoco usted nos crea a nosotros. No porque estemos aquí y parezcamos simpáticos, el pastor es una muy buena persona, muy amable, muy simpática, no le crea todo lo que diga, ni a mí tampoco. ¿Cómo es eso? Porque tiene que estar basado en la Escritura. Nosotros procuramos que nuestra enseñanza esté basada en la Escritura. Y quizás siempre lo repetimos, porque la gente de pronto confía en las personas, pero, y de hecho nosotros le decimos, confía en nosotros. Sin embargo, aún así tiene que contrastarlo con la Biblia, porque en rigor, si nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que contrastarlo con lo que realmente dice ahí, no con nuestras ideas personales. Sí, mira, días atrás escuchaba las noticias, tú sabes, en el mes de junio especialmente hubo un revuelo aquí en el país, producto de varios descubrimientos sobre abuso de niños en colegios, especialmente, jardines infantiles. Entonces había toda una campaña del gobierno porque, claro, uno entrega en confianza a sus hijos a un colegio, a un jardín, y nunca espera que le vayan a hacer daño. Y entonces hay una frase que en estos días ha estado dando vuelta de esta campaña que están haciendo y que me pareció interesante. La confianza es buena, pero el control es mejor. No debemos perder la confianza, porque terrible sería que ya ahora desconfiemos a todo el mundo y a cada rato y no dejo a mi hijo con el tío, con el abuelo, porque no, capaz que abuse, sería psicótico. Pero eso no deja de ser que yo tenga confianza de controlar. Y en la palabra lo mismo. La prevención necesaria. La prevención, ¿no? Exacto, de consultar de repente, de aparecer cuando uno menos piensa, de consultarle al hijo un poquito más profundo, hijo, ¿cómo qué te parece? ¿Cómo te trata? Estar atento a los cambios de conducta, etc. Bueno, cuando yo estudio la palabra, también es un poco. Usted confíe en su líder religioso, confíe, pero controle. ¿Cómo controlo? Yendo a la palabra, como eran los bereanos, que dice que ellos escudriñaban para ver si lo que Pablo decía estaba en la Escritura. Bueno, pero es lo que la gente tiene que hacer. Dice escudriñando cada día. O sea, sí, ellos dedicaban tiempo a esto. Las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo estoy estudiando la Biblia con una persona, nos juntamos en la casa, ahí con la familia y compartimos con algunas personas la Biblia. Y allí yo le decía, ayer estuvimos juntos estudiando la Biblia, y ella me hacía algunas preguntas, porque no conocía mucho de la Biblia, entonces tenía muchas preguntas. Entonces yo le decía, pero tú tienes que ir a la Biblia, no me creas todo a mí. Exacto. No creas todo lo que yo te digo. No porque no confíes o porque yo quiera dañarte con el conocimiento, sino porque tú mismo tienes que darte cuenta qué es lo que la Biblia dice. Y en el tema de relaciones religiosas, uno puede tener gente muy querida en una iglesia. Exacto. Pero lo que se diga en esa iglesia tiene que contrastarse con la Biblia, con la verdad. Independiente que haya gente querida, apreciada o líderes religiosos que uno estime. Pero si la Biblia tiene una verdad, esa es la que yo voy a seguir, eso es lo que voy a hacer caso. Y entiendo que los bereanos fueron bastante correctos frente a esto. Está bien, nosotros conocemos a Pablo, pero lo vamos a analizar con la Biblia. Exacto, y es lo que todos deberíamos hacer. El control es con la Biblia. El mismo Cristo dijo, aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
sabrá si lo que yo hablo es de mi Padre o no. Y a uno, por ejemplo, cuando uno entrega un mensaje, nosotros como pastor hemos llegado a donde una persona a entregarle un mensaje bíblico, a un estudio, uno no se siente ofendido si la persona dice, déjenme revisarlo con la Biblia, Exacto. déjenme estudiarlo con mi Dios, lo que usted me está diciendo, a ver si esto es así o no. Claro, incluso yo cuando estudio con la gente la Biblia digo, ¿tiene una Biblia? La misma Biblia que usted usa, puede ser una versión católica, una versión de alguna iglesia en especial, o la que usa habitualmente. No le llevo una Biblia, porque no existe una Biblia específica. Entonces, cualquier Biblia sirve. Bueno, busquemos su Biblia. Ve ahí, la Biblia que usted está acostumbrado, veamos este texto, veamos qué está diciendo el Señor a través de su Escritura. Y eso es muy importante. De hecho, el curso bíblico que nosotros entregamos, la fe de Jesús, que tú hace un momento promocionabas. Y de hecho, a través de la página nuevotiempo.cl la pueden encontrar digitalmente. Pero si usted la pide, se la llevamos nosotros, pero es una pregunta y la respuesta no tiene que ver con un filósofo, un escritor, sino que hay una respuesta basada en un texto bíblico. Exacto. Entonces, eso es lo que finalmente podemos extraer de los bereanos, pero que el apóstol Pablo no se sintió afectado, ni nosotros nos sentimos afectados si usted contrasta lo que está escuchando con la palabra de Dios. Exacto, todo lo contrario, digamos, yo que diría que hace un requisito imprescindible de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, de estar descubriendo en la palabra lo que Dios está diciendo. Y eso es importante. Incluso Pablo lo dice, después dice, cuando él va a Atenas y después va a Corintio, él dice, me he propuesto en Corintio, dice, predicarles de Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el centro es la palabra, el centro es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros. Y de hecho, hay un párrafo que quisiera compartirlo contigo en nuestra guía de estudio. Dice, los bereanos estaban ansiosos de conocer más acerca de Dios y de comprender mejor su Biblia. Escuchaban con corazones abiertos, pero también verificaban cada cosa que oían de los apóstoles en su propio estudio del Antiguo Testamento. Exacto. Yo espero que esa realidad también la podamos tener nosotros aquí en el programa. Cuando estudié el material para el programa, uno anhela que la gente que está detrás de las pantallas puede tener ese mismo espíritu de escudriñar la Escritura y con un corazón abierto, dispuesto. Y hay mucha gente, y sin duda nosotros a través de los llamados, de los correos, nos damos cuenta de que eso es así. Exacto. ¿Te parece, José, sí, que vamos un poquito ahora a lo que pasa en Atenas? Es bien interesante lo que pasa con Pablo en Atenas. Nuevamente en Berea hay una pequeña dificultad y Pablo se va solo, deja a Silas y a Timoteo y se va a Atenas. Es interesante cómo a veces las dificultades, que aparentemente son negativas, traen una bendición. Que se expanda el Evangelio. Exacto, eso obliga a Pablo a ir a otro lado, pero Pablo tiene muy consciente de su misión y llega a Atenas y comienza a predicar. Ahora, es interesante, yo quería ver aquí, porque estamos hablando de las relaciones. Pablo, su centro está en las personas. Y cuando llega a Atenas, por ejemplo, Pablo trata de acomodar su mensaje a lo que están viviendo los atenienses, y dice el que visitó primero da una vuelta, ¿no es cierto? Y él mira qué es lo que está pasando alrededor. Entender un poco la costumbre, las circunstancias, y eso utiliza. Es interesante que podamos... Y sin duda la contextualización del mensaje que nosotros entreguemos va a ser mucho más efectivo la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque debemos entender a la gente qué es lo que vive, qué es lo que piensa, y luego tratar de que el mensaje sea atingente a sus necesidades. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir junto a Edgar estudiando este hermoso tema de las relaciones en el libro de Tesalonicenses. De regreso ya en su programa Lecciones de la Biblia, estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, las cartas del apóstol Pablo a los miembros de Tesalónica, y
Sin duda es muy importante entender las buenas relaciones que él mantenía con esa gente y cuánto la apreciaba. Nosotros le apreciamos mucho a usted y es por esa razón que queremos decirle que puede llamar gratuitamente a nuestros teléfonos, al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. El material que les habíamos hablado durante este programa es La Fe de Jesús, un material gratuito que le entregamos a usted si tan solo lo pide. Allí usted contrastará el mensaje que entregamos aquí a través de Canal Nuevo Tiempo con la Sagrada Escritura. Así que ponga allí en su celular, marque el número o escríbanos al correo y le haremos llegar a su domicilio ese hermoso curso. Edgar, sin duda que Canal Nuevo Tiempo este año es un año especial porque tiene una programación distinta. Hay varios programas que están que son nuevos y la gente sin duda se ha estado dando cuenta este tiempo de que hay novedades. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, la verdad que el mes de junio, el mes pasado, fue un mes de estreno para Nuevo Tiempo. Hemos lanzado 3 programas nuevos. Uno que tiene que ver con los conquistadores, una especie de scout que tiene la iglesia, donde estamos mostrando la actividad que la iglesia realiza con los niños. Otro es La Gran Esperanza, que es un programa profético sobre profecía, Daniel, Apocalipsis, un poco lo que está pasando en el mundo hoy día. Y también acabamos de estrenar lo que vendría a ser prácticamente un hito en la televisión cristiana. La primera serie de ficción realizada por estudios adventistas en el mundo. Trayectos. Nuestro hijo, no sé si regalón. A veces esos hijos que le dan más que hacer a uno, es como que los quiere más. Bueno, este ha sido un hijo que realmente no ha dado que hacer, pero la verdad que lo que hemos recibido del público, lo que estamos viendo, ya hemos tenido varios capítulos en el aire. Se estrenó a mitad del mes pasado de junio, así que ya vamos con el 3º o 4º capítulo y la verdad que la gente lo aprecia muchísimo. Ha llegado al corazón de las personas y eso es lo que nos interesa, de una forma muy atractiva, muy bonita y la verdad que el equipo ha hecho un trabajo maravilloso. Y hay que decir que aunque Nuevo Tiempo es un canal, una red que tiene... Se transmite el canal en diferentes partes, no solamente de Chile, sino que a nivel... Toda Sudamérica hispana, digamos. Toda la habla hispana en Sudamérica. Y sin embargo, esas producciones son hechas son propias de aquí, una producción nacional. Nosotros tenemos en este minuto en pantalla alrededor del 30% de las horas de televisión son producidas en Chile. No las producimos todas, por supuesto, porque no nos daría la posibilidad, pero la parrilla de Nuevo Tiempo se hace en Yacareí, en Brasil, con el aporte que hace Chile, que es la sede del centro de comunicación más grande o que mayor aporta. Luego está Argentina, en segundo lugar, que también aporta varios programas. Está Bolivia, y Perú y Ecuador, que están aportando, más a otras producciones que vienen de México, Estados Unidos, en español, que aportan, y un 40% de la televisión que se realiza también allí en Yacareí, con personas hispanas, de programas que se producen ahí mismo en Yacareí. Así que estamos aportando un buen porcentaje y vienen nuevos programas también. Recibe nuestra gratitud de parte de aquellos que disfrutamos de la programación de Nuevo Tiempo, de estas nuevas producciones, porque siempre es atractivo poder ver cosas nuevas y que finalmente nos ayuden en nuestra vida espiritual. A veces por tiempo uno no, en lo personal no me alcanzo ni a ver, digo yo, porque a veces el tiempo no lo permite, pero siempre que estamos en la casa y a veces podemos tener un poco de Nuevo Tiempo, siempre es un momento grato, sobre todo cuando el viernes que nos guardamos un poquito más temprano, nosotros disfrutamos mucho de la televisión Nuevo Tiempo. Estén atentos los niños en los próximos días, porque va a aparecer un nuevo programa para cada noche, digamos, en la tarde, para que ellos se vayan a acostar, va a haber un programa para ellos especial, con una sorpresa cada día. Así que estén atentos porque en estos días debería estar por aparecer un nuevo programa hecho aquí en Chile pensando en los niños. Así que prepárense, díganle a sus hijos que estén atentos. Por eso es bueno tenerte aquí, porque así nos avanza. Esa es una primicia nos avanza un poquito exclusiva. Lo que está haciendo Nuevo Tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar con un poquito con lo que el apóstol Pablo ahí le sucedió en Atenas. Cuéntanos y un poquito. Es interesante lo que yo decía, que en Atenas él acomoda un poco, dice atenienses, después de haber estado visitando
estudiando, mirando, me he dado cuenta que soy religioso. ¿Por qué? Porque usted tiene una serie de dos, y hay uno que dice, al Dios no conocido, y de ese Dios yo quiero hablarle. Es interesante que cuando nosotros queremos hablar de Dios, acomodemos también a las circunstancias, a la cultura de las personas, al conocimiento de las personas, porque lo hermoso de la Biblia, lo lindo de la Biblia, es que toda persona, por muy encumbrada, científica, intelectual sea, tiene un mensaje. Por muy sencilla, por muy simple que parezca, un trabajo muy simple, encuentra también en la Biblia. Eso es lo lindo que tiene la Biblia, que es fácil encontrar en ella un mensaje sin importar mi condición cultural, económica, etc. El mensaje no selecciona a las No, personas. llega a todo y lo va acomodando de tal manera para todo. Así que eso es lo que hace Pablo, que es muy, muy interesante. Pero yo quisiera ir rápidamente, porque el tiempo se nos va yendo rápidamente, lamentablemente, que es el centro de la lección. Y es el tema que tiene Pablo en la preocupación de las personas. Y si tú me permites leer algunas cosas aquí de Tesalonicenses, que es el texto que hemos estado preocupados, ¿no es cierto?, en estos días. Y ahí en el capítulo 2, ¿no es cierto?, a partir del verso 17, Pablo va diciendo algunas cosas interesantes. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo abre su corazón a los tesalonicenses, después de haber tenido que salir de ahí, de haber estado poco tiempo, pero él dice, hermano, estoy separado por un poco de tiempo. Él tenía la intención de ir y aparentemente parece que él no puede volver a Tesalónica. Pablo muestra las emociones, es interesante porque de pronto también uno quiere parecer un poco duro, ¿no? Un poco, para que la gente no afecte, pero ahí Pablo demuestra las emociones y el cariño que tiene hacia los tesalonicenses. Especialmente Pablo, que él es un predicador doctrinal, donde le enseña doctrina a la gente. Más tarde, en algunos de los capítulos vamos a ver cuando Pablo profesor, ¿no? Claro, los reprende en un momento. Vosotros estáis siguiendo las tendencias mundanas, como los gentiles. Es fuerte Pablo en algunos momentos. ¿Por qué? Porque ese amor lo lleva a él a predicar. Pero eso está basado en el amor. Y una de las cosas que yo quiero centrar aquí es que Pablo, su centro estaba en la persona. El problema a veces de nosotros, de los seres humanos, es que nos preocupamos tanto de la forma más que del fondo, más que de la persona. Cuando yo disciplino a un hijo, ¿por qué lo disciplino? ¿Porque hizo alguna barbaridad? ¿Porque me ofendió a mí? ¿O porque yo quiero algo de él? Porque yo quiero que él sea una buena persona. Yo deseo que él sea un buen cristiano o un buen ciudadano. Mi centro está ¿dónde? En la persona. Y Pablo eso lo demuestra. Y eso es que... Esa cercanía que él muestra porque está preocupado de la persona. Y es lo que debiéramos nosotros poner en cada iglesia, ¿no? Porque de pronto siento yo que los programas, los trabajos evangelísticos que se hacen en la iglesia, uno a veces está más preocupado de cómo salga el programa, cómo se realice la actividad, cómo esté la programación, pero no necesariamente nos centramos y nos preocupamos de las personas, porque más allá que pueda existir, que tratemos de hacer las cosas bien, los objetivos no deben estar centrados en que se concrete simplemente un plan o se lleve a cabo un trabajo en la iglesia, sino que nuestro objetivo está centrado en que las personas puedan conocer y acercarse a Dios. Bueno, tiene que estar centrado en la persona. Lo mismo nos pasa aquí en televisión. Yo siempre le digo a mis equipos, le digo, mire, no olvidemos, detrás de esa cámara a la cual nos estamos dirigiendo, hay personas. Para ellos son los programas. Lo que hacemos aquí, lo que cada programa, el programa de los niños, etcétera, está pensando en usted que nos está viendo. Es para usted, porque pensamos en las personas. No es fácil, porque yo aquí estoy viendo a 4 o 5 personas que están a nuestro alrededor trabajando en este programa, pero indudablemente que quienes están detrás en las cámaras, digámoslo así, o mirándonos frente a las cámaras, son muchísimas personas. Entonces, nosotros nunca debemos olvidar que todo lo que hacemos es en bien de las personas. Un maestro, un profesor, tiene que pensar en sus alumnos. Tiene que preparar la mejor clase posible. No para ser un buen maestro,
sino porque ama y está preocupado de sus alumnos y quiere entregarles lo mejor. Y es por eso que ahí tiene que existir ese grado de flexibilidad, no quizás de las normas y de los principios, pero sí para poder hacer un alto y decir, oye, ¿sabe que lo aprecio? Lo Exacto. extraño, preocuparnos de las emociones también. Es interesante, Pablo, al darse un tiempo a las emociones, él no pierde su ascendencia como líder. Él no pierde su ascendencia como maestro. No muestra debilidad. No muestra debilidad. Cristo lo mismo. Cristo, ¿cuántas veces él no tuvo compasión de las personas? Cuando, por ejemplo, le traen esa prostituta media desnuda, él la mira con amor, con cariño. Él le da confianza a la persona. Él, cuando trata con un líder religioso como Nicodemo, no, tú estás mal, no. Él le dice, mira, ojalá nazcas de nuevo por preocupado por la persona. Y tanto el aprecio, por ejemplo, de Pablo hacia los tesalonicenses, que aunque él no pudo ir, le pidió a Timoteo que fuera. Bueno, ahí está, cuando tú de repente tienes una imposibilidad de hacer algo, pero hoy día tú estás preocupado. Por ejemplo, de repente hay un problema. No puedes estar con tu hijo como quisieras, pero estás al teléfono ahí atento. Gracias a las comunicaciones, ¿cierto? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien, listo. Cualquier cosa, llámame. Demuestro, aunque a veces físicamente no puedo estar, pero demuestro preocupación por la situación que está pasando. Eso es muy, muy importante. Ahora, yo quería hacer un énfasis aquí, una cosa interesante, cuando Pablo dice, hermanos, separados de vosotros, el versículo 17, la palabra que usa ahí significa huérfano. Es decir, él sentía que al no estar con ellos como que los dejaba huérfanos, como que los dejaba indefensos y estaba preocupado. Cuando uno lee todo el epístola, el capítulo 2 y parte del 3, se da cuenta como que Pablo dice, ojalá no se desvíen de lo que yo les he enseñado, no se vayan a ir por otro camino, yo quiero estar al lado de ustedes, preocúpense, por eso mandé a Timoteo para que esté con ustedes y les transmita y me traiga noticias de ustedes. Y estoy contento, dice Pablo, porque me trajo buenas noticias. Y debe haber sido con mucho gozo, porque él lo presenta así. Si la Biblia no encontrara que fuera importante ese relato, no estaría allí. Exacto. Pero pones ahí el versículo 6 en adelante del capítulo 3 de Primera Tesalonicense. Ahí aparecen algunos textos donde dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, ¿A nosotros? nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. O sea, ahí el apóstol Pablo muestra su alegría al escuchar las noticias de Timoteo. Exacto. ¿Sabes esto? Yo creo que lo entendemos bien nosotros los pastores. No sé, me imagino que te ha pasado muchas veces a ti y a mí también. Yo llevo ya 25 años, aunque me cuesta reconocerlos, es más joven que yo. Y he estado liderando varias iglesias en mi ministerio, ya he estado en 9 lugares distintos en mi ministerio. Y qué lindo, bueno, ahora tengo la posibilidad en este cargo nacional que tengo de visitar muchas iglesias. Y cuando vuelvo a esos lugares donde fui pastor alguna vez, qué hermoso es ese sentimiento que tú recibes de las personas. Pastor, lo hemos echado de menos, pastor, qué bueno verlo, cómo está su familia, pastor, tenemos lindos recuerdos de usted, etcétera. Ese es el mejor pago que uno puede recibir como pastor, ese cariño que nos expresan las personas, el aprecio, la preocupación, etcétera. Cuando en algunas circunstancias hemos vivido momentos difíciles, sentir ese aprecio, esa preocupación de las personas por uno, lo ayuda tanto a uno. Y cuando uno ve que aquellos que se iniciaron en el Evangelio en nuestro tiempo, pero todavía siguen perseverando, es mucha alegría. Mucha tristeza también cuando hay alguno que no está. Exacto. Edgar, llegando al final de este programa, hacer un resumen, una conclusión general de lo que hemos visto, pero también hacer una invitación a nuestros amigos frente a alguna decisión que tenemos que tomar al respecto de este tema. Bueno, primero yo quisiera decirles que este capítulo de Tesalonicenses nos habla de que Dios te ama y se preocupa por nosotros. Indudablemente que esa expresión de Pablo de preocuparse por los tesalonicenses es la misma preocupación que Dios tiene por nosotros hoy día, en un contexto distinto, en un siglo XXI muy distinto, pero que aún Él quiere tener una estrecha relación con nosotros. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios, en primer lugar, es el que quiere, no podemos verlo cara a cara, ¿no es cierto?, tocarlo, pero quiere tener una relación a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de participar en la confraternidad, en la iglesia con los hermanos. Vamos relacionándonos con ese Dios. Y no olvide, hay que ser como los bereanos.
comprobar lo que la Biblia dice, ir a la Biblia, tener esa relación personal también a través de mi relación con Dios a través de la Biblia, para descubrir que lo que me están diciendo sí es verdad o no es verdad. Eso es muy importante, que usted pueda vivirlo, tenerlo, y no olvidemos, a pesar del avance de las comunicaciones, a pesar de todo lo que tenemos, las personas son las importantes. Vaya, abrace a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus amigos. Tengamos un poco de tiempo para relacionarnos con las personas. Nos hace bien a nosotros también tocarnos, hacernos cariño, decirnos que nos queremos. Es importante, y la Biblia también nos habla de eso. Pero por sobre todas las cosas, Dios le ama a usted, como nos ama a cada uno de nosotros. Y que pueda percibir ese amor y podamos encontrar ese Dios maravilloso. Queremos agradecerte, Edgar, por habernos acompañado. También vamos a seguir en esta temporada en otros temas también. Estás cordialmente invitado. No sé quién es el invitado acá, pero muchas gracias por este es tu programa, yo soy el invitado solamente. Por habernos acompañado. Gracias a ti. Como director nacional, de pronto hay mucho trabajo, pero gracias por darte el tiempo para estar con nosotros, a ustedes también, la preferencia que han tenido. Entienda que nosotros les apreciamos, que hay un Dios que les ama y que los extrañamos cuando no podemos estar con ustedes. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por estar junto a Nuevo Tiempo y a Lecciones de la Biblia. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Gracias a ustedes.